Hola, preciosos amiguitos, qué alegría estar con ustedes compartiendo nuestro pan cotidiano para hoy que se titula Sombra de la Cruz. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. ¿Listos con la Biblia? Vamos a leer. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dejando los límites de Galilea, Jesús y sus discípulos caminaron hacia el norte, a Cesarea de Filipo, donde podían estar solos para hablar sobre el futuro. Había llegado la hora de que les contara cómo los judíos efectivamente lo matarían. El reino terrenal que tanto anhelaban nunca ocurriría. No sería fácil decírselo, dado que habían creído en una mentira por mucho tiempo. Jesús se alejó con la intención de orar para que pudieran entender el sufrimiento que tendría que afrontar. Cuando regresó les dio la oportunidad de confesar su fe en Él. ¿Quién dicen los hombres que soy yo?, preguntó. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros aún te llaman Jeremías o algún otro profeta. Pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro habló por los 12. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Y esta creencia no viene desde adentro de nosotros. Se necesita del Espíritu Santo para revelarnos sobre la verdad de Jesús. Pero la verdad es que Jesús tiene que morir por nuestros pecados o no podemos tener vida eterna. Así es. Mientras Jesús comenzó a anunciar a los discípulos cómo iba a sufrir y finalmente morir, silenciosamente se pusieron en pie allí. ¿Y qué creen que pasó, amiguitos? Se conmocionaron por el dolor. Habían esperado que Jesús llegara a ser el gobernante terrenal, pero no esperaban la muerte. Pedro no pudo soportarlo más. Lejos esté de ti, Señor, que esto nunca ocurra. Él amaba a Jesús, pero sus palabras eran contrarias a lo que Cristo estaba tratando de decirles y estaban inspiradas por el mismo Satanás. Jesús, luego, pronunció una de las reprensiones más severas que alguna vez haya dicho a alguien. «Apártate de mí, Satanás», dijo. «Eres una ofensa para mí». Satanás estaba usando a Pedro para desalentar a Jesús de ir a la cruz. La cruz era el símbolo de la autoridad romana y un instrumento de ejecución y de pena de muerte. Jesús no podía haber dado una mejor figura del tipo de entrega, de su propia entrega, que mostraría al morir en la cruz y que era necesaria para que los discípulos fueran verdaderos creyentes en Él. ¡Wow, amiguitos! Como dice el versículo de hoy, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es que el Señor nos mantenga en este día bajo su dirección y que recordemos siempre ese sacrificio de amor. Es mi deseo y oración para ustedes. En este momento les invito a juntar sus manitas, cerrar sus ojitos y hablar con Dios. Padre de bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias por tu amor hacia nosotros y lo demuestras cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amiguitos. Los espero mañana con una nueva historia. Que el Señor los acompañe. Les envío abracitos, besitos y mucho cariño.